Perfecto. Esta noche quiero pedirles algo antes de empezar. Cuando terminen de escuchar este relato, revisen bien que todas las puertas de su casa estén cerradas. Miren por última vez hacia el pasillo. Asegúrense de que no haya nadie parado donde no debería haber nadie. Porque hay historias que uno escucha y olvida al día siguiente. Y luego están aquellas que se quedan viviendo en la cabeza, esperando el momento exacto para regresar cuando la casa esté en silencio. Siempre he pensado que las casas guardan algo, tal vez recuerdos, tal vez energía, o tal vez cosas que nunca deberían permanecer dentro de ellas. Hay lugares donde algo cambia sin explicación, habitaciones donde el aire se siente más pesado, escaleras que crujen aun cuando nadie las pisa, sombras que aparecen en lugares donde no deberían existir. Y aunque muchos prefieren ignorarlo, hay veces en que ciertas casas simplemente no quieren estar vacías. Lo que están por escuchar ocurrió hace algunos años. La persona que me envió esta historia insistió mucho en mantenerse anónima. Me dijo que todavía hay noches en las que no logra dormir sin dejar una luz encendida, que todavía evita hablar del tema porque nadie de su familia quiere recordar lo que pasó. Pero también me dijo algo que sinceramente me dejó pensando durante bastante tiempo. Lo peor no fue lo que vimos. Lo peor fue darnos cuenta de que aquello ya estaba en la casa antes de nosotros. Todo comenzó en 2014, en un pequeño pueblo al norte de México. Mi papá acababa de conseguir trabajo supervisando maquinaria para una empresa constructora, y por cuestiones económicas tuvimos que mudarnos de ciudad. No era algo nuevo para nosotros. Durante años habíamos cambiado de lugar constantemente, así que en teoría ya estábamos acostumbrados. Mi mamá intentaba verlo como una oportunidad. Mi hermano menor estaba emocionado porque la casa tenía patio. Y yo, sinceramente, solo quería terminar la preparatoria sin volver a empezar desde cero otra vez. La casa estaba al final de una calle poco transitada. Era una construcción vieja, mucho más vieja que las demás de la colonia. Desde afuera no se veía abandonada ni daba mala espina exactamente, pero tenía algo raro. Era difícil explicarlo. Las ventanas del segundo piso siempre parecían demasiado oscuras, incluso de día. Recuerdo que la primera vez que entramos sentí algo extraño. No miedo, más bien incomodidad, como esa sensación de entrar a un lugar donde acababan de discutir, o donde algo no está bien, aunque nadie diga nada. El dueño nos explicó que llevaba mucho tiempo vacía, porque la familia anterior se había ido de forma repentina. Según él, el señor que vivía ahí consiguió trabajo en otro estado y simplemente abandonaron todo muy rápido. A mi papá le pareció una suerte encontrar una casa tan grande por tan poco dinero. Tenía 2 pisos. Abajo estaban la cocina, sala y comedor. Arriba había 3 habitaciones y un pasillo, bastante largo que conectaba con una pequeña estancia donde había una ventana enorme mirando hacia el patio trasero. Los primeros días fueron completamente normales. Desempacamos cajas. Mi mamá acomodó la cocina. Mi hermano se adueñó del patio y yo intenté acostumbrarme a la nueva escuela. Honestamente, durante casi 2 semanas no pasó absolutamente nada extraño, hasta una noche. Recuerdo perfectamente porque era viernes. Mi papá estaba trabajando de noche y mi mamá ya dormía. Yo seguía despierto jugando en la computadora, cuando escuché un ruido arriba, algo pesado, como si alguien hubiera arrastrado una silla lentamente sobre el piso. Pensé inmediatamente que mi hermano seguía despierto molestando, pero cuando fui a revisar, él estaba profundamente dormido. Aún así, el ruido volvió, un arrastre lento, luego otro y otro más. Venía desde el final del pasillo. No sé por qué,
pero me dio muchísima ansiedad caminar hacia allá. Era absurdo. Estaba dentro de mi propia casa, pero había algo raro en el silencio de ese lugar a esa hora. Cuando llegué al final del pasillo, encontré algo extraño. La puerta de una habitación que usábamos para guardar cajas estaba abierta. Yo recordaba perfectamente haberla dejado cerrada. Prendí la luz. No había nadie. Pero una de las cajas estaba en medio del cuarto, movida como si alguien la hubiera arrastrado desde una esquina. Pensé que quizá mi mamá había entrado antes y simplemente no recordaba. Quise convencerme de eso, pero cuando iba saliendo, escuché un sonido justo detrás de mí. Un golpecito, muy suave, como uñas tocando madera. Tac, pum, tac, tac. Volteé inmediatamente. Nada, solo el closet cerrado. Les juro que en ese momento sentí algo muy raro en el cuerpo. No sé explicarlo, como si alguien estuviera parado demasiado cerca de mí. Apagué la luz y bajé rápido. No dije nada. Me fui a dormir. Pero al día siguiente, mientras desayunábamos, mi hermano menor preguntó algo que hizo que el ambiente cambiara por completo. Preguntó quién había estado caminando arriba durante la madrugada. Mi mamá y yo nos quedamos viendo. Él dijo que escuchó pasos durante mucho rato. Pasos lentos, como si alguien caminara de un cuarto a otro. Mi mamá asumió que había sido yo, pero yo no había salido de mi cuarto. Después de bajar, ahí fue la primera vez que todos nos quedamos callados. Esa misma semana comenzaron otras cosas pequeñas. Luces encendidas, puertas abiertas, el televisor de la sala prendido solo. A veces escuchábamos algo cayéndose arriba, y cuando revisábamos no había absolutamente nada fuera de lugar. Mi mamá comenzó a ponerse nerviosa. Mi papá, en cambio, decía que seguramente era la madera de la casa acomodándose porque era vieja, hasta que pasó algo imposible de ignorar. Una madrugada me despertó un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado contra el piso. Escuché a mi mamá gritar mi nombre desde abajo. Bajé corriendo. La encontré parada frente a la cocina, pálida, temblando. Nunca voy a olvidar cómo se veía. Me dijo algo que hasta hoy sigo recordando exactamente igual. ¿Había alguien sentado en la mesa? Yo pensé que estaba soñando, pero me explicó llorando que se levantó al baño y vio una silueta completamente inmóvil sentada en una de las sillas del comedor. Pensó que era mi papá, pero cuando encendió la luz no había nadie. Y aún así, la silla seguía moviéndose ligeramente, como si alguien acabara de levantarse. Mi papá llegó una hora después y revisó toda la casa. Nada. Ventanas cerradas, puertas aseguradas, nadie adentro. A partir de esa noche dejamos de dormir tranquilos. Mi hermano comenzó a decir que no le gustaba subir solo porque la señora lo miraba. Cuando le preguntábamos de qué señora hablaba, siempre señalaba el segundo piso. Decía que estaba parada al final del pasillo, quieta, sin hablar, solo mirando. Y aquí fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente mal. Al principio pensamos que mi hermano solamente estaba imaginando cosas. Tenía 9 años. Era normal que pudiera asustarse en una casa nueva, especialmente una tan grande y silenciosa como aquella. Pero había algo en la manera en la que hablaba de esa mujer que nos hacía sentir incómodos. Nunca cambiaba la descripción. Siempre decía lo mismo, que estaba al final del pasillo, quieta, muy alta, con algo oscuro cubriéndole parte de la cara, y que nunca caminaba, solamente aparecía.
Mi mamá dejó de dejarlo dormir solo. Empezó a quedarse con ella todas las noches, y poco a poco el ambiente dentro de la casa se volvió extraño. Nadie lo decía directamente, pero todos evitábamos ciertas zonas después de las 10 de la noche, sobre todo el segundo piso. Recuerdo una noche muy específica, porque fue cuando mi papá empezó a tomarse todo en serio. Era domingo. Llovía muchísimo. La luz se había ido durante unos minutos y estábamos cenando en la cocina, alumbrándonos con una lámpara recargable, cuando escuchamos algo arriba. Un golpe, luego otro, después algo mucho peor. Pasos muy lentos, claramente, arriba de nosotros. Mi papá dejó de comer. Todos nos quedamos completamente callados. Los pasos continuaron. Lento, pesado, como si alguien caminara arrastrando ligeramente un pie. Mi papá se levantó molesto pensando que alguien se había metido. Agarró una linterna y subió solo. Yo todavía recuerdo perfectamente el silencio que quedó abajo mientras esperábamos. Pasaron quizá 30 segundos, 1 minuto, 2, hasta que escuchamos un ruido fortísimo arriba, como algo cayéndose. Mi mamá gritó su nombre, no respondió. Subí corriendo, lo encontré parado al final del pasillo, completamente inmóvil, mirando hacia la habitación de las cajas. La puerta estaba abierta, pero él no entraba. Solo miraba. Cuando me acerqué, me dijo algo que jamás pensé escuchar salir de su boca. ¿Hay alguien ahí? Mi papá nunca había sido miedoso. Era de esos hombres que se burlaban de cualquier historia paranormal. Pero su voz estaba rara, temblando. Entramos juntos. No había nadie, pero todo el cuarto estaba distinto. Las cajas estaban abiertas, algunas tiradas, y una silla vieja que habíamos dejado pegada a la pared estaba exactamente en medio de la habitación, mirando hacia la puerta, como si alguien hubiera estado sentado observando. Mi papá no dijo nada, solo cerró la puerta y bajó. Esa noche nadie durmió. 2 días después pasó algo todavía peor. Mi mamá estaba lavando platos cuando escuchó una voz arriba. Pensó que yo había llegado temprano de la escuela. Dice que escuchó claramente a alguien caminar y mover cosas dentro de uno de los cuartos. Incluso escuchó que alguien arrastró algo pesado. Subió molesta pensando que yo estaba haciendo ruido. Pero arriba no había nadie. La casa estaba completamente vacía. Yo seguía en la escuela. Mi hermano con una vecina. Mi papá trabajando cuando bajó las escaleras, encontró algo que la hizo encerrarse en el baño, llorando hasta que llegamos. Las fotos familiares del comedor estaban en el piso, todas volteadas hacia abajo, como si alguien hubiera pasado acomodándolas una por una. Después de eso, mi mamá empezó a insistir en irnos, pero económicamente no podíamos, así que intentamos ignorarlo. Intentamos seguir normales, hasta aquella madrugada, la peor noche de todas. Serían cerca de las 3 de la mañana, cuando desperté, porque escuché algo en mi cuarto. Respiración lenta pesada. Pensé que estaba soñando, pero seguía ahí. Abrí los ojos poco a poco. Mi puerta estaba entreabierta y había alguien parado afuera. No podía verle bien la cara porque el pasillo estaba oscuro. Solo distinguía una silueta muy alta, completamente inmóvil. Pensé que era mi papá. Me incorporé un poco y dije bajito, ¿papá? No respondió, solo siguió ahí, quieto, y entonces noté algo. Era demasiado alto, mucho más alto que mi papá, y parecía inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado.
como observándome. Les juro que sentí el peor miedo de toda mi vida. Me tapé completamente con la cobija. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez más, hasta que escuché algo, pasos, pero no alejándose, entrando a mi cuarto. Lentos, uno, después otro, y luego silencio. Yo podía sentir algo dentro del cuarto. No sé cómo explicarlo, pero cuando uno siente que alguien está cerca, simplemente lo sabe. No me atreví a moverme. No me atreví ni a respirar fuerte, hasta que escuché a mi hermano llorar desde el cuarto de mi mamá. Después un grito. El grito más fuerte que he escuchado en mi vida. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá gritaba preguntando qué estaba pasando. Salí corriendo. Mi hermano estaba temblando señalando el pasillo. Dijo algo que nunca olvidaré. La señora entró al cuarto de él. Mi mamá juraba haber visto algo parado frente a mi puerta segundos antes. Algo muy alto, muy delgado. Mi papá prendió todas las luces de arriba. Revisó cada cuarto. Nada. Pero cuando llegó al cuarto de las cajas, encontró algo que terminó de destruir cualquier explicación lógica. Había huellas, pequeñas, como pies descalzos, marcadas sobre el polvo. Entraban al cuarto, pero no salían. Terminaban justo frente al closet. Mi papá abrió la puerta lentamente. Vacío. Completamente vacío. A la mañana siguiente pasó algo que hizo todo peor. Una vecina anciana nos preguntó casualmente si la mujer del segundo piso seguía apareciendo. Mi mamá se puso blanca. La señora nos contó que antes de nosotros vivía ahí una familia. Según ella, la abuela había muerto dentro de esa casa, en el segundo piso. Y después de eso empezaron los problemas. Ruidos, personas paradas en el pasillo, alguien observando desde las ventanas durante la madrugada. Dijo que una familia incluso abandonó la casa de un día para otro después de que el niño pequeño asegurara que la señora dormía debajo de su cama. Nos fuimos menos de 2 semanas después. Nunca regresamos. Mi papá perdió dinero. Mi mamá dejó muebles. No nos importó. Solo queríamos salir. Pero hay algo que nunca he podido olvidar. La última noche antes de irnos, me desperté una vez más. No había ruidos, no había pasos, nada. Solo silencio. Pero cuando abrí los ojos, vi algo afuera de la ventana del segundo piso. Alguien parado en el patio, mirando hacia arriba, completamente inmóvil. No pude verle la cara. Solo recuerdo algo. Parecía demasiado alta. Y cuando las luces de un coche iluminaron el patio por un segundo, me di cuenta de algo horrible. No estaba mirando hacia mi ventana. Estaba mirando hacia la habitación de mi hermano. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar mucho del tema. Mi hermano todavía evita dormir con puertas abiertas. Mi mamá no soporta casas de 2 pisos. Y mi papá, el hombre que jamás creyó en nada paranormal, nunca volvió a burlarse de estas historias. Pero sinceramente creo que lo peor no fue todo lo que vimos. Lo peor fue enterarnos mucho tiempo después de algo que nadie nos dijo. El dueño de la casa sabía exactamente por qué era tan barata, porque según los vecinos, nadie lograba quedarse ahí demasiado tiempo. Y algunos aseguraban que, por alguna razón, aquello parecía encariñarse especialmente con los niños. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un poco más? Si mi hermano hubiera seguido hablando con esa mujer. O si una noche hubiéramos abierto la puerta un segundo demasiado tarde.
porque hay algo que todavía me quita el sueño. Mi hermano, ya siendo adulto, me confesó algo hace poco, algo que jamás nos dijo cuando éramos niños. Dice que aquella mujer sí le hablaba, todas las noches, y que siempre le decía exactamente lo mismo. Cuando tu familia se vaya, tú te vas a quedar conmigo.